¿realmente podemos ser felices solo haciendo las cosas que nos gustan? Yo estaría bastante lejos de entender la felicidad como esa lista de cosas que cumplir, ¿no? El propósito es todo lo que estás haciendo en ese camino, más que lograr y alcanzar el puerto de destino. Si no puedes comprar las recetas para ser feliz que te vende la industria del consumo, estás fuera de la felicidad, estás en el abismo máximo. ¿Se puede seguir siendo feliz cuando no podemos tener acceso a recursos y tiempo que nos deje el margen para fijarnos objetivos? Cuando somos tan felices en un proceso creativo es precisamente porque lo estamos haciendo. Podríamos decir que la vida es un proceso creativo en sí mismo. ¿Se puede ser feliz cuando estás atravesado por una pena muy radical y muy fundamental? Quizás si intentamos conectar con la felicidad, desplazar el foco del qué hacia el para qué. Y ahí quizás podamos relacionarnos de otra manera con la felicidad, de una manera más satisfactoria y menos tiránica. Bienvenidos a nuestro banquete. Buenas, Raquel, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, María Ángeles, qué tal? Con muy a gusto. Calorcito. A mí ya sabes que el calor me encanta, ya lo así sé. que estoy muy a gusto en mi salsa. Además, como estamos en la edición de verano, sí. Este capítulo es un capítulo que vamos a hacer antes de darnos una pequeña pausa, ¿no? Sí. Que luego seguiremos, la temporada continúa todavía, pero hacemos un poco homenaje a este momento de calor, a tener aquí, bueno, ya veis que hoy vamos a brindar con tinto de verano y todo, ¿no? Como muchos de vosotros tendréis en vuestras casas ahora mismo vuestros tintos de verano, sangrías, la frutita de verano. Las cerezas estas maravillosas. Claro, que luego nos comeremos también. Claro. Y bueno, queremos hacer una mención, ¿no? Recordar todos esos episodios que hemos hecho durante toda la temporada, ¿no? Aunque nos queden unos cuantos. 9, este es el 9. Así que queríamos agradecer también a los oyentes, a las personas que están en casa siguiéndonos en el banquete, ¿no? También que nos han apoyado escuchándonos y comentándonos. Entonces, hacerles un reconocimiento. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos los invitados al banquete desde casa, ¿no? Sí. Y tenemos ya un poquito de feedback, ¿no? Tenemos algunos comentarios, así que seguir haciéndolo por privado o en público, como queráis, ¿no? Porque eso nos ayuda mucho a ir, bueno, perfilando algunas cosas, claro. Bueno, acercándonos más a crear el espacio que nosotros queremos crear, ¿no? Que es un espacio que tiene mucho que ver con pausar, con dialogar, con conversar de una manera tranquila, ir construyendo las ideas, el conocimiento, compartir. Ese es el espacio fundamental con el que nosotros cuando empezamos a pensar en esto, ¿no? Empezamos a pensar en un espacio de diálogo, ¿no? Recuperar el espacio de la sobremesa, del diálogo, ¿no? Que es un espacio al final que cada vez se pierde más. La gente está en sus pantallas, cuando acaba de comer, se levanta de la mesa, se dispersa, se va a hacer lo que quiere, ¿no? Y de alguna manera desaparece ese momento de poder compartir de manera pausada y de alguna manera ordenando también las ideas y preguntándonos cosas, yendo más allá, profundizando. Claro. Es un poco el homenaje que queremos hacer en este espacio, ¿no? Claro. Además, el espacio ha ido construyendo, gracias a eso, una red de ideas, ¿no? Que se van conectando poco a poco, que creo que también es una de las cosas bonitas que estamos viendo que está ocurriendo, ¿no? Que poco a poco vamos viendo eso, las ideas que van apareciendo y se hacen referencia, ¿no? Las unas a otras, conversan entre ellas. Sí, los diferentes capítulos, ¿no? Van conversando, ¿no? Los diferentes banquetes van conversando entre ellos, ¿no? Y muchas veces salen temas y decimos, pues en otro episodio lo podéis encontrar, podéis ver ese invitado que habló de eso. Sí. E incluso entre nosotras, ¿no? Que hacemos referencia fuera de este espacio a las ideas que han ido saliendo, a lo que nos han dicho los invitados, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las cosas para mí, en ese pequeño momento de homenaje y de reflexión a estos 9 capítulos que hemos hecho, ¿no? Para mí más especiales que esta masa, ¿no? que empezamos a tener también. Sí, sobre todo, no solo esto es un espacio de conversación, sino que se genera una conversación que continúa, claro. Que continúa y sigue sucediendo, ¿no? Es una conversación que no para. Sí. De hecho, la gente lo vive así, ¿no? Nos dicen, esto me da mucho para hablar en casa, me da para hablar con amigos, quiero más tiempo, ¿no? Entonces siempre esos comentarios vemos que está funcionando la conversación extendida, ¿no? Claro. Y esto también es una de las ideas, ¿no? que queríamos al crear este espacio,
el decir, las ideas no se agotan en una conversación, ¿no? Y no se pueden cerrar. Y quizás las ideas van evolucionando y en este episodio, en esta conversación, decimos tal cosa, pero puede ser que dentro de 3 lleguemos a una conclusión diferente o salga un matiz nuevo. Y esta también era una de las ideas que nos hicieron crear este espacio. Porque los espacios de diálogo no son dogmáticos, esto es muy importante. Claro. Son espacios de pregunta y de ir construyendo y son verdades provisionales. Y yo siempre lo digo también a veces en mis espacios de diálogo, que las verdades de los diálogos son provisionales mientras funcionen y funcionen para la comunidad. Claro. Y siempre se pueden volver a cuestionar y a lo mejor avanzar en otro momento hacia otros puntos que sean diferentes, ¿no? Totalmente. Porque son espacios libres, precisamente, ¿no? Bueno, qué bonito, ¿no? Está quedando muy... auto-homenaje de este espacio. Nos lo merecíamos, ¿no? También queríamos hacer esta reflexión nosotras, ¿no? Para vosotros también, sobre lo que hemos estado haciendo hasta ahora y lo que seguiremos haciendo, si os gusta. Y os animamos también durante el verano, que tenéis más tiempo seguramente, a seguir escuchando y viendo los episodios hasta ahora que tenemos. Lo vamos a hacer así con tranquilidad, ¿no? Así que bueno, ¿qué tenemos hoy, Raquel? Hoy vienes tú a presentarnos la pieza. Pues sí, porque la pieza de hoy es una pieza diferente a las que hemos tenido hasta ahora, ¿no? En este caso es un cómic de Paco Roca, ¿no? Uno de nuestros dibujantes más conocidos y reconocidos, y se llama Andanzas de un hombre en pijama. Y de hecho pertenece a una trilogía. Los otros 2 elementos que componen la trilogía son Memorias de un hombre en pijama y Confesiones de un hombre en pijama. En estos cómics se recoge la colaboración que Paco Roca ha ido haciendo a lo largo de los años con El País Semanal. Y entonces, es un lugar donde él va reflexionando, ¿no? Cada viñeta es una reflexión pues, sobre la sociedad, sobre observaciones que él va haciendo, ¿no? A lo largo de sus días como dibujante, como hombre en pijama. Todos hemos sido un hombre o una mujer en pijama a veces, ¿no? Haciendo ciertas cosas. Ahora hablaremos de eso. Totalmente. De hecho, el tema de hoy, desvelándolo así un poquito, es el tema de la felicidad. Y cuando hablamos sobre la pieza que podríamos traer a propósito de la felicidad, para mí me vino como un rayo este cómic, porque es un homenaje al pijama, a la felicidad de estar en pijama, ¿no? Porque cualquier cosa que hagas en pijama es mucho mejor. Sabe mejor, ¿no? Sabe mucho mejor. Sí, total. Entonces, bueno, aparte de ser una oda a hacer cosas en pijama, pues eso, lo que estaba un poco comentando, ¿no? Que él hace pues, muchas reflexiones sobre la vida cotidiana, observaciones y tal. Sobre el proceso creativo, que es muy interesante. Y claro, entre estas observaciones pues, está el tema de la felicidad, ¿no? Porque, bueno, muy presente para todos. Y tiene varios, ¿no? Ha sido un poco difícil escoger una de las viñetas, pero hay una que me ha gustado particularmente, que se titula El Ecuador del viaje. Entonces, él plantea una cosa, ¿no? Que en la vida, como en los viajes, hay un momento en el que te das cuenta de que ya ha pasado un cierto tiempo y entonces dices, ostras, la lista esta de cosas que yo tenía por hacer, que yo, ¿no? Pensaba que si hacía esto sería feliz, ¿no? Empiezas a sacarla y a revisarla. Yo no voy a decir cómo Paco Roca lo resuelve, pero sí que me ha parecido un punto interesante para empezar a reflexionar sobre la felicidad, ¿no? Porque independientemente de la cuestión del paso del tiempo, que esto sería otro tema de diálogo, está la cuestión de realmente podemos ser felices solo haciendo las cosas que nos gustan. Y bueno, esta es la pregunta del banquete de hoy. Solo con esa lista, ¿no? O sea, Paco Roca en esa viñeta lo que hace es elaborar una lista con una serie de cosas que tenía, bueno, la lista a lo mejor la tenía hecha, ¿no? O en algún momento de su vida la hizo. Y la lista, ¿qué tipo de cosas hay en la lista? Algunas, a ver, cuéntanos algunas de las que hay. Pues crear bueno, no recuerdo exactamente, pero del tipo crear una banda de rock, hacer paracaidismo, no, pero pueden ser cosas más
pues no sé, no sé, igual él, yo no lo sé él, pero seguramente se planteó quizás que él quería ser un hombre en pijama y hacer algo, ¿no? Siendo un hombre en pijama. No sé, puede haber cosas más, digamos, más coyunturales, pero puede ser algo más estructural, ¿no? Yo no sé si tú tienes alguna lista. ¿Tú tienes una lista, María Ángeles? Esa es una buena pregunta, ¿eh? ¿O tu lista ha ido variando con el tiempo? Seguramente mi lista ha ido variando, pero claro, estoy pensando en que la lista me viene, aparte de mi lista personal, que sería difícil poder hacerla, pero sí que, bueno, algunas cosas sí me vienen, ¿no? Bueno, como a lo mejor, pues, y además es una cosa que a lo mejor las dos compartimos, a las dos nos gusta escribir, hemos escrito desde siempre, hemos escrito desde pequeñas, de alguna manera, pues a lo mejor publicar algo, ¿no? Sacar algo de lo que hemos escrito a la luz, podría ser una de esas cosas que está en la lista y que tiene que ver con lo que nos gusta hacer y que en realidad sentimos que nos acerca a ser felices, ¿no? A la felicidad, ¿no? Sí. Pero luego también se me ocurre otras cosas que pueden estar en esas listas, ¿no? Que tienen más que ver con, incluso a veces con clichés sociales, ¿no? O sea, probablemente las listas tienen mucho de yo qué sé, formar una familia, no sé, no digo por decir algo como muy clásico, ¿no? Sí. O tener un hijo, o al menos tener algún hijo, ¿no? Sí. Bueno, y luego plantar un árbol, escribir un libro, ¿no? Que son como las clichés, pero también algo de llegar a tener un buen sueldo, ser millonario, ¿no? También por decir cosas que hoy día también están sobre la mesa, ¿no? O visitar el Taj Mahal, ¿no? Como también como estos checks, ¿no? Que quieres hacer en tu vida, ¿no? Visitar la muralla china, yo qué sé, por decir cosas que la gente, ¿no? Sueños de pronto que, no sé, para mi hija sería visitar Egipto, ¿no? Cosas de estas que de pequeño piensas, ¿no? Yo de pequeña, pues sí, no sé, algún sueño de ese tipo, ¿no? Cosas que tienes ahí. Lo curioso de esto es saber, porque algunas de estas cosas, todos tenemos, ¿no?, más o menos esta lista, lo curioso es saber si a medida que vas tachando cosas de la lista, realmente estás un paso más cerca de ser feliz. O sea, realmente cuando tú has logrado uno de esos hitos que tú pensabas que te iban a proporcionar la felicidad, ¿qué pasa en ese instante? ¿Tú te acercas un poquito más o te alejas? ¿La felicidad es como una especie de vaso que vas llenando o la imagen sería otra? ¿O sería eso que vas persiguiendo y que nunca llegas a alcanzar del todo? No sé. Sí, me parece una gran pregunta. De hecho, yo estaría bastante lejos de entender la felicidad como esa lista de cosas que cumplir, ¿no? O sea, otra cosa es que no me ha influido, como a todos, creo, ¿no? Porque efectivamente a nivel social también, ¿no? De alguna manera, bueno, esto sí que lo hemos repetido en varios episodios, en varios banquetes. Bueno, una sociedad muy centrada en producir, una sociedad muy centrada en cumplir, en el éxito, entendido como una serie de cosas bastante determinadas, ¿no? Como tener un puesto, tener un dinero, tener una familia, tener una pareja, o sea, ciertas cosas como muy clichés, ¿no? Sí. Como estamos en ese tipo de sociedad, ¿no? Obviamente a todos nos influye esa lista, la lista que sea, incluso una que sea una propia, pero hay una cierta sensación de también de cuantificado, ¿no? De cuantificar, ¿no? Es decir, al final en la sociedad en la que vivimos tan en ese sentido de racionalidad instrumental, producción, todo eso, pues sí que tendemos a cuantificarlo todo y por tanto una lista es algo cuantificable, medible y entonces parece que vas pudiendo acercarte, ¿no? En la medida en que vas cubriendo lugares y acercándote más al máximo, la máxima puntuación, ¿no? Parece que deberías ser más feliz, ¿no? Lo que pasa es que la vida te enfrenta. Yo creo que esto además es un sentimiento bastante universal, no sé, dime tú cómo lo ves también, te enfrenta a que cuando a veces cumples ciertos hitos, eso necesariamente no te hace más feliz. No. Entonces esto es muy interesante porque ahí ya, de hecho muchas veces pasa que cumples un hito y sientes un vacío, ¿no? Sí. Es bastante común esto, ¿no? También es verdad que yo creo que esto se puede relacionar con cuando uno ha hecho un esfuerzo muy grande durante un tiempo, ¿no? Sí. Y tiene un proceso largo y tedioso, bonito pero tedioso, o sea, duro. A veces cuando llegas a la cumbre, igual cuando escalas una montaña o cuando llegas a hacer una travesía larga, ¿no? Y llegas al final, te das cuenta de que quizá llegar no era tan importante, ¿no? Como todo ese proceso que has pasado, ¿no? Y te deja vacío también por la sensación de que de pronto tu objetivo ya no tienes objetivo, ¿no? O sea, el vacío también incluso viene de un cansancio físico, ¿no? El vacío también viene de ese momento de bajón, también un poco incluso a nivel químico, ¿no? De pronto descanso, ¿no? Sí. Porque ya ha llegado. O sea, que no quiero atribuir el vacío solo a una cuestión de a lo mejor eso no te llena tanto llegar al límite, sino que también es verdad que el proceso puede hacer que la sensación de vacío sea algo también bastante natural sentir, ¿no? Pero sí que quiero que exploremos eso, porque es interesante, ¿no? ¿Cómo lo ves un poco la exploración de los momentos en los que
cumpliendo hitos, incluso hitos muy importantes para uno. No hablo de hitos sociales, de estos que hemos dicho clichés. Sí. Hablo incluso de hitos que uno se ha puesto, que de verdad piensa, como ya te digo, para mí, por ejemplo, publicar mi libro. Pues mira, mi experiencia personal es que me he dado cuenta que para mí ha sido importante perseguir hitos, pero cuando los he logrado, pues ya está. O sea, que a mí lo que me hace feliz, todavía no sé, no hemos dicho qué es eso, ese sentimiento que es sentirse feliz, pero la felicidad es a través de el estar en un cierto movimiento, el no lograr. El momento de lograr, para mí hay un descenso de bienestar, digámoslo así, ¿no? En ese sentido es como un viaje, en ese sentido la metáfora del viaje es así. No, de hecho, me viene a la mente un poema muy bonito de Cavafis, ¿no? que habla sobre eso. Al final, o sea, lo entretenido, el propósito es todo lo que estás haciendo en ese camino, más que lograr y alcanzar el puerto de destino, porque una vez que has alcanzado el puerto de destino, ya se ha cerrado la cosa, ¿no? Pero aquí también hay otro tema. Bueno, esto es otro tema que podríamos seguir por ahí o no, pero me gustaría lanzar, porque cuando hablamos de esto, muchas veces surge la cuestión de, pues qué suerte que tienes hitos, que puedes tener tiempo para plantearte hitos, que puedes tener dinero para plantearte hitos. ¿No? Hay esta idea de la felicidad como algo que es solo accesible a las personas que se lo pueden permitir. Y esto es muy delicado porque, ¿no? Hay una parte de la felicidad, por una parte, como está presente en estos momentos mucho, ¿no? Para todos nosotros en esta sociedad, todo está concentrado alrededor de la felicidad, pero al mismo tiempo, claro, si la marcamos así, la felicidad como algo que tú vas marcándote y consiguiendo, muchas veces las personas no tenemos eso. Se puede seguir siendo feliz cuando no podemos tener acceso a recursos y tiempo que nos deje el margen para fijarnos objetivos. Claro, fíjate, quiero recopilar un poco la línea que estamos siguiendo para poder llegar a eso y poder un poco darles eso como la pensada adecuada. Estoy pensando que hasta ahora tenemos una felicidad, o sea, estábamos viendo, ¿no? Si la felicidad consistía en una serie de listas de cosas que nos gustaría hacer, que se traducen en hitos. Hemos hablado de la palabra hito, de lograrlo. Hemos hablado del vacío que supone a veces cuando llegas al final. Luego podemos volver a eso, porque lo que has sacado es un melón muy interesante, ¿no? Al final la sociedad, verdad, que centra la felicidad. Fíjate que estaba pensando cuando hablabas en la propiedad, porque estaba pensando en la idea de felicidad ligada a una lista y cuantificada con esa lista y a la propiedad o al agarrar ese hito, al lograrlo, ¿no? Al ser capaz de asirlo, de llegar a él, ¿no? Pero efectivamente, como tú estás diciendo, eso presupone varias cosas. Claro. Eso presupone, es que de hecho me hace pensar, presupone, fíjate, un espacio mental que te permita ser consciente de que puedes soñar. O sea, un espacio mental que te dé, un espacio mental y de recursos económicos, probablemente también, claro, que te permita soñar con hitos. Totalmente. Y eso no lo tiene todo el mundo. Ese espacio mental o económico que te permita soñar con hitos, no lo tiene todo el mundo. Por tanto, hay mucha gente que está en la vida y no siente que puede permitirse el lujo de tener el espacio mental. A veces no lo ve algo como obvio, ¿no? No sabe que es ese espacio mental donde poder soñar, aunque tenga, bueno, sueños seguro que tiene todo el mundo, ¿no? Pero darle el espacio de decir, puedo lograr esto, ¿no? Puedo y luego los recursos, efectivamente, que implica que tienes que movilizar para poder caminar hacia un hito, ¿no? Sí, sí, sí.
Claro, en este sentido, efectivamente, no dejo de pensar que esta construcción de la felicidad de esa forma es una construcción un poco occidental, capitalista, ¿no? De racionalidad instrumental, de producción, de un tipo de sistema, ¿no? Porque es muy cuantificada, está muy influida depende mucho de los recursos económicos, está muy enfocada a poseer, a coger el hito, está muy enfocada al éxito, entendido como llegar a lugares donde otros no llegan, ¿no? Desigualdad, o sea, está muy enfocada, está muy atravesada por valores muy propios de una sociedad muy determinada, ¿no? Sí, sí, sí. Con lo cual voy a abrir otro, que yo creo que también es un poco lo que tú, ¿no? Quizá cosas ahí que también siento que intuyes o que en las que estás cómoda a lo mejor, en otros conceptos de felicidad que sí que pueden ser más universales, ¿no? O sea, a mí una de las cosas que me venía a la cabeza a veces pensando en la felicidad es que la felicidad puede tener que ver también a veces con estar en contacto de lo que va la vida, con las cosas importantes de la vida. O sea, en la medida que tú puedes estar en contacto con lo que importa, de alguna manera con la sabiduría de la vida, de qué va la vida, ¿no? Qué es lo importante, de qué va esto, ¿no? En la medida que tú puedes tener una cierta intuición o clarividencia sobre esos momentos o sobre la vida o lo que es la vida o lo importante, puedes tener un cierto contacto con la felicidad. Sí. Eso lo podríamos llamar quizás también sentido, ¿no? Que es ahí introduce un rasgo diferente que no es... digamos que la felicidad está delimitada, más o menos, por 3 verbos. Ser, hacer y tener, ¿no? Ahí sí. Podemos más o menos conjugar todos esos verbos de alguna manera. Pero después hay otra cosa que es el sentido. Y que... Quizás volviendo un poco al inicio, vamos a ir saltando un poco, ¿no? de una idea a otra, por el tema de no tanto llegar como el proceso. Porque cuando tú estás en un proceso, tú estás movido por un para qué, ¿no? Tú vas hacia algún lugar y eso concentra tus energías, concentra tus, no sé, sueños, ¿no? Te moviliza mucho, tienes un para qué. Un propósito, que se ha llamado también a veces el para qué, también, que es diferente a los objetivos, ¿no? Exactamente, claro. Es que tú sientas que lo que estás haciendo vale para algo o vale para alguien, vale no en el sentido económico, sino que tiene un sentido trascendental, bueno, eso sería lo ideal, ¿no? Ya el sentido trascendental, pero un sentido para tu vida, para la de los demás, ¿no? Y cuando quizás introducimos este matiz del sentido, quizás escapamos de esa visión materialista de no es acumular, ¿no? O no es poseer, no es tener un título. Muchas veces cuando le preguntas a la gente ¿para qué quiere estar ahí? ¿Para qué quiere lograr eso? Si le dejas el espacio para pensar, se da cuenta que lo que busca es esa contribución a algo. Y si no encuentras esa contribución a algo, ahí estás mal. Yo creo que ahí sí que podemos hablar de una fuente de infelicidad bastante importante. Claro, porque probablemente se está persiguiendo un objetivo que no tiene conexión con lo importante de la vida. Claro. Porque al final de lo que tú estás hablando, sí, de otras formas, pero es un poco, yo creo que estamos conectadas en ese concepto, ¿no? De ese propósito, ese para qué, ese sentido de la vida. Bueno, en la filosofía siempre ha sido el sentido de la vida, de alguna manera, ¿no? Los filósofos siempre han hablado mucho del sentido, que para mí tiene mucho que ver con lo que luego el coaching, por ejemplo, habla del propósito, del para qué, ¿no? A diferencia del objetivo, ¿no? Que es otra cosa como diferente, ¿no? Y efectivamente, en la medida en que los objetivos no están alineados con el propósito, entonces no te llevan, no te mantienen en la felicidad o no te llevan a la felicidad o no se conectan con ella, ¿no? Porque es el propósito, que es lo que yo llamaba, que, o sea, para mí también puede tener sentido con esa idea de estar conectado con la vida, con lo importante de la vida, ¿no? Que efectivamente tiene mucho que ver, si uno esto lo ha pensado un poco, tiene mucho que ver con la relación con los otros, con algo por encima de él, por encima entendido como la comunidad, las personas, la vida, ¿no? Como lo que nos hace mejores a todos, ¿no? Suele tener que ver con eso, ¿no? Que es por eso decimos a veces la palabra trascendental tiene que ver con eso, con algo que es más allá, que no es egoísta, que es una idea que te trasciende, ¿no? Que implica una comunión entre todos, ¿no? Algo
Claro. Sí, sí, aquí, bueno, estoy pensando también en... Claro, hay muchas personas que no saben y que se ven perdidas o que no saben o que no entienden incluso lo del propósito, ¿no? O sea, tú también te habrás encontrado con mucha gente, esto es un tema que de muchas maneras ha podido surgir, ¿no? Como el no entender para qué estás aquí, ¿no? La gran pregunta filosófica, claro. ¿no? ¿Para qué estás aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero hacer? Y bueno, que todos lo hemos tenido muchas veces y alguna vez, ¿no? A lo largo de la vida. De hecho, estaba pensando que el vacío, cuando llegas a un objetivo y el objetivo está alineado con tu propósito, puedes sentir algo de vacío, ¿no? Que responde un poco al momento ese que baja un poco tu química, pues a lo mejor te quedas un poco tal, pero en la medida en que está conectado con el propósito te sigue alimentando. Claro. O sea, no hay un vacío profundo, ¿no? Existencial, vamos a decirlo así, ¿no? Pero en cambio, ¿qué pasa cuando las personas tienen dificultad o no saben reconocer o no lo saben cómo buscarlo, ¿no? O no, que esto es un caso, bueno, es algo bastante común, ¿no? Sí, yo pienso ahora, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Que vivimos en un momento en el que todo hace referencia a la felicidad. Y tenemos clases de yoga, clases de meditación, coaching, terapia, o sea, tenemos un abanico de cosas disponibles para ser felices. También el dinero, ¿eh? El dinero, la fama, dinero, sí. El éxito, quiero decir, un montón también de otras... Sí, en comparación incluso con épocas pasadas, tampoco podemos decir, no, es un poco absurdo, porque nadie vive la vida pensando en épocas pasadas, ¿no? Pero bueno, tenemos en Occidente al menos un grado considerable de bienestar material y social. Y sin embargo, dices, ¿cómo puede ser que la gente, que sigamos sintiendo este vacío, ¿no? Porque, como has dicho tú también, todos en algún momento hemos estado desconectados con eso. Pero ahí estamos, ¿no? También con esos 3 verbos, jugando un poquito con esos 3 verbos, ahí estamos en el como hacer cosas, ¿no? Si hago yoga, si hago meditación, cuando eso es... pues no está mal, pero eso no es, a través de eso tú no vas a conseguir bienestar. O sea, sí, vas a conseguir un cierto tipo de bienestar, pero no el bienestar en el sentido de para qué, ¿no? Entonces, me parece que intentamos suplir esa gran pregunta que en nuestras vidas ha desaparecido, porque nadie se pregunta, ¿no? Cuando quizás la religión estaba muy presente en la sociedad, pues oye, tenías un sentido, ¿no? De quién eras tú en este mundo, de yo qué sé. Pero ahora ya no existe eso. Entonces tenemos como una especie de sucedáneos, de pequeños sucedáneos, que aportan un cierto grado de bienestar a unas personas que tienen los recursos para dárselos, además. No a las que no los tienen. Claro. Entonces, quizás por ahí va un poco, ¿no? Vamos delimitando quizás ese espacio de felicidad entendido como no acumular, no hacer, sino encontrar tu para qué. Sí, pero fíjate, aquí hay una cosa súper chula que me parece que hay un buen punto que además puede haber un poco ahí hay que como definirlo un poco mejor y matizarlo, porque fíjate, tú empezabas a hablar de que hay cierta felicidad en estar en movimiento. Sí. Esto es muy interesante, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, se ha quedado ahí al principio y ahora, fíjate que estamos hablando de... Bueno, efectivamente ese vacío existencial que nos han dejado, ¿no? Del hombre moderno, el hombre posmoderno, ¿no? Que nos han dejado ese nihilismo, al quitarse las religiones, ¿no? Y al quitarse las tradiciones, ¿no? Esto lo han hablado muchísimos autores de esto, ¿no? De pronto nos encontramos en un gran vacío que mucha gente dice, de hecho Mónica Caballé, que ahora leeré un fragmento suyo, de un texto además que habla muchísimo del sentido de la vida, que lo recomiendo muchísimo ese texto, que está en internet disponible, en abierto, es un artículo breve, que habla justo de lo que estamos hablando, pero ella, por ejemplo, habla de que esas grandes tradiciones, esas religiones han sido reemplazadas por la religión del consumo, ¿no? Que al final es lo que estamos diciendo, ¿no? Que es lo que tú estás diciendo. Toda la industria de la felicidad lo que está haciendo es venderte una serie de actividades concretas, ¿no? Para que tú las compres, si puedes comprarlas, si tienes acceso a comprarlas, si no tienes, no, estás fuera de esa industria y por tanto no tienes acceso a la felicidad, ¿no? Se te vende esa idea. Si no puedes comprar las recetas para ser feliz que te vende la industria del consumo, estás fuera de la felicidad, estás en el abismo máximo. Sí, claro. También porque no existe un espacio para la pregunta existencial.
¿no? Porque como ya no está en la religión, aunque bueno, ahora no sé si hay una vuelta. Esto, un revival. Tenemos pero otro... no por casualidad, podríamos decir también. Totalmente, totalmente. O sea, como no hay un espacio público-privado del que sea, no existe, no hay un espacio, no se reconoce que la persona necesita preguntarse la pregunta radical, hacerse la pregunta radical, que es la pregunta por la existencia, ¿qué haces aquí? ¿Para qué estoy aquí? Esa pregunta tenemos que hacerla a todos. Si no la hemos hecho, no las hemos hecho, algo va mal, ¿no? Porque no es una pregunta que va con nosotros, ¿no? Los niños las hacen también, o sea, es una pregunta muy genuina, ¿no? Del humano. Entonces, como no hay un espacio para esto y hay en cambio todo un sistema que nos dice, no, pero la felicidad es hacer estas cosas, nos dan unas actividades que el que se las puede permitir las puede hacer y cree que así puede llegar a ir haciendo el check en la lista. Sí. Pero claro, quería volver y quería, con este preámbulo quería nombrar, o sea, citar a Mónica Caballé, leer un fragmento súper corto y volver al tema del dinamismo y porque es diferente del hacer esas actividades, ¿sabes? O sea, quiero como darle ahí a ese lugar de posible confusión, ¿no? Y el texto de Mónica Caballé, que el artículo lo quiero citar bien, El sentido filosófico de la vida humana, es el artículo, lo podéis encontrar en abierto, y el pequeño fragmento es: si observamos la vida en todas sus manifestaciones, la existencia en su conjunto y nuestra propia existencia, podemos constatar que la naturaleza de la vida consiste en anhelar más vida, una vida más intensa y plena. La vida se revela como un proceso creativo que implica una constante actualización de formas y posibilidades latentes que pugnan por expresarse y alcanzar un creciente grado de complejidad. La constante que parece guiar la existencia en todas sus manifestaciones y órdenes es la de que todo tiende a actualizar el potencial que trae consigo y a alcanzar su pleno desenvolvimiento. Este texto yo sé que no es fácil, a lo mejor de entrada, pero me encanta porque una cosa que sí que se capta enseguida, aunque no se entienda todas las dimensiones del texto, es el movimiento. Es un texto que está todo el rato utilizando verbos de movimiento y despliegue, dinamismo. Ella, luego si vas al artículo, ves claramente que está hablando de que la vida es movimiento. Y la vida es un movimiento de despliegue de lo que eres, o sea, tampoco buscando mejorar, cuidado con esto, ¿no? Fija, es que aquí yo creo que tenemos dos paradigmas muy interesantes, ¿no? Sí. Uno, que es el de la lista, las actividades de la industria de la felicidad que te animan a hacer, pero a hacer de una manera para mejorar, porque no eres suficiente y tienes que alcanzar esa felicidad haciendo estas actividades que te propongo, pagándolas además también. Además, esa es otra. No es un detalle. Medio pago, no es un detalle porque no es gratis, la felicidad no es gratis. Y el otro paradigma sería un paradigma en el que la vida es movimiento, claro que sí, no es quedarse quieto y estar a la Bartola, aunque eso sea maravilloso, pero no de la manera como evitando, ¿no? Tu propia vida, como eludiendo el moverte y hacer las cosas, ¿no? En ese sentido. Sí. Por supuesto, la Bartola es maravillosa, o sea, estar haciendo... El hombre en pijama. El hombre en pijama, claro. Pero efectivamente es ese movimiento que te ayuda a desplegarte. Claro. No para mejorar, no para ser una versión buena, la mejor versión de ti mismo, no, sino porque es movimiento, porque es hacer cosas. Y ahí quizá lo ligaría con lo del propósito, hacer cosas que sean importantes, ¿no? O sea, que tengan conexión con lo importante, ¿no? Sí. Aunque hagas cosas que tampoco lo tengan, pero algunas tendrán que tener conexión con lo importante, ¿no? Sí, con ese propósito de qué va la vida, ¿no? Sí, de hecho, si lo percibimos así, también tiene sentido el hecho de que a lo largo de la vida hay momentos críticos, ¿no? De cambio, de transición vital, en los que dices... También tú te preguntas, ¿qué está pasando aquí? Porque todo lo que me ha movido hasta ahora ya no me mueve. Todo lo que para mí ha tenido sentido hasta ahora, y esto lo interpretamos desde esta percepción estática, ¿no? De alcanzar, de lograr y tal, lo interpretamos como algo malo, como algo no está funcionando dentro de mí. Lo que pasa es que tú te estás relacionando con esa pregunta y contigo mismo de una manera diferente, y es normal porque, ¿no? Aristóteles tenía este concepto tan bonito de florecer. Las personas pues también florecemos. Entonces nos vamos desplegando poco a poco, van saliendo matices de nosotros mismos a lo largo del tiempo, y solo en el movimiento
Y también en las crisis, ¿por qué no decirlo? Claro. ¿No? Que parece que la felicidad, esto tiene que ser de... No, tenemos todo que florecer ir de... ahí, ¿no? Claro. En plan bonito, ¿no? Pues Claro. a veces florecer implica mutar Claro. piel, y mutar piel puede ser molesto. Y, Claro. o sea, Sí, puedes ir a través de las crisis, puedes ir descubriendo cosas de ti que no sabías y que vas incorporando. Y es curioso porque yo me he dado cuenta, y de hecho hace poco tuvimos una conversación con alguien que salió, ¿no? Cuando yo he sido más feliz y la gente se remite a épocas pasadas, ¿no? Es curioso. Sí, ya, un poco la nostalgia, ¿no? Sí, es como la felicidad, esta sí. idea siempre asociada... Sí, ya sé cuál es la conversación. No hace falta que... Sí. Pero me da la sensación de que siempre remitimos a un espacio pasado. Y yo creo que es porque algo en el pasado ha quedado resuelto y por eso nosotros lo asociamos a la felicidad, porque ya esa etapa o esa cosa, ese momento de tu vida ha adquirido un sentido y de alguna manera lo has cerrado. Y cuando pasas a la siguiente, te toca realizar el mismo proceso y después la cierras. Cuando le preguntas a una persona mayor, te va diciendo un montón de hitos de su vida, no de cuando tenía 5 años. Te dice pues, a los 30, a los 50, ¿no? Cuáles han sido sus momentos. Entonces, no sé si eso también tiene un sentido, ¿no? Que nos vamos entrando dentro de procesos que nos van relacionando con nosotros mismos, en los que nos descubrimos y en los que nos damos un sentido. Oye, me encanta, tiene una súper revelación, estas cosas que pasan a veces en las buenas conversaciones, ¿no? De sobremesa. Sí, o sea, cuando estabas hablando he tenido como, ¿no? Este despertar interno que es súper bonito, ¿no? Claro, porque efectivamente he empezado a ver más claramente, ¿no? Que ese paradigma de hitos estancos, sin movimiento, ¿no? Que de alguna manera esa industria de la felicidad, con esas cosas que tenemos que hacer y esas listas, tienen una visión muy estática. Claro. Porque además se trata básicamente de como poner fichas, ¿no? Y una vez que la pones, cierras el hito y ya la has puesto. Pero en realidad la vida, como estamos viendo, ni como decía Aristóteles, ni los estoicos, ni Mónica Caballé, o sea, nadie que se haya dedicado a estudiar la vida desde otro enfoque, ¿no? Más, desde otro lugar, más, bueno, una sabiduría un poco más profunda. En realidad están hablando todo el rato del movimiento. Sí. Y si nos fijamos, claro, y me venía, claro, lo que tú estás diciendo, efectivamente, en esa retrospectiva que hacemos, y de alguna manera la felicidad la asociamos con lo que está resuelto, fíjate, qué fuerte, y lo que está cerrado, y lo que no nos produce incertidumbre y movimiento. Claro. Pero en realidad la vida tiene muy pocos momentos de esos, quiero decir que a veces son casi... completamente efímero, ¿no? Totalmente. Llegas al hito, lo cierras y ya al día siguiente ya estás otra vez en todo el tinglado, ¿no? Porque son como súper efímeros esos momentos, ¿no? O bueno, a veces pueden durar un poco más, pero en el fondo es nuestra resistencia a reconocer el continuo movimiento de la vida y el continuo cambiar de la vida, y que somos cambiantes y vamos efectivamente floreciendo, cambiando, descubriendo nuevas cosas, desenvolviéndonos en lo que somos, en los potenciales que tenemos, pero es un desenvolvimiento, ¿no? Es un ir desplegando, desenrollando la alfombra, que al final hay un punto en el que tú desenrollas la alfombra, pero no sabes lo que hay delante, ¿no? Y esa incertidumbre no la asociamos con la felicidad. Sí. Aunque, por otra parte, ¿no? Viéndonos en procesos que nos gustan, también cuando hablábamos un poco de esta viñeta, ¿no? Hablábamos de los procesos que nos gustan también, ¿no? De procesos creativos, que también Caballé está hablando del proceso creativo, ¿no? Sí. Bueno, de la vida como gran proceso creativo, ¿no? Pero al final en cualquier otro proceso creativo, si nos fijamos, cuando somos tan felices en un proceso creativo es precisamente porque lo estamos haciendo. O sea, no hay una cosa hecha y cerrada y estanca. Sí. Hay algo abierto, incierto, tremendamente excitante, a la vez que puede ser que nos dé miedo, ¿no? O sea, porque están las dos cosas, pero ahí es donde probablemente muchos de nosotros hemos sentido mayor felicidad. El enamoramiento que es. Cuando estás en ese high, que eso a lo mejor sería más euforia que otra cosa, ¿no? Pero bueno, de alguna manera la gente lo asocia, ¿no? Con términos relacionados con la felicidad, ¿no? Sí. Cuando eras niño y estabas haciendo el trasto por ahí, ¿no? Y en sitios ahí como descubriendo, haciendo trastadas. ¿Qué pasaba ahí? Pues que estabas haciendo en movimiento con un cierto grado de incertidumbre. Totalmente. Sí, no estás en un espacio cerrado y estanco ya chequeado, ya tequeado, ¿no? O sea, es muy curioso. Y de hecho, tomando el ejemplo del proceso creativo, porque al final
podríamos decir que la vida es un proceso creativo en sí mismo, ¿no? Si tomamos ese ejemplo, cuando haces algo, ya sea escribir, pintar, cocinar, o sea, cualquier cosa que requiera pues esa chispa creativa. Una conversación, cuando puedes realmente desplegar esa parte que no es reproducir algo, sino desplegar, pues es que está lleno de momentos que están lejos de ser momentos satisfactorios. Claro. Cuando haces algo así, hay momentos de que te dan ganas de tirarte de los pelos porque no ves el momento, no sabes cómo resolver ese problema y estás ahí rompiéndote la cabeza. Sin embargo, es en ese, ¿no? En esta cosa de ya, pero es que lo estoy haciendo yo y es que esto es mío y esto es un producto, me da igual todo ese sufrimiento, si lo queremos llamar así. El sufrimiento es una parte necesaria, normal y natural. Es una dialéctica, ¿no? Hay una especie de relación dialéctica con la satisfacción de realizar algo, porque eso también es otra cosa, que estamos muy poco acostumbrados a percibir el malestar de hacer algo como algo que puede ser parte de la cosa necesaria y no por eso tenemos que detenernos. Es que quizás gracias a ese cierto relativo malestar vamos a alcanzar algo mejor, ¿no? Siempre es una cuestión ahí. Sí, no sé si lo llamaría sufrimiento, sabes que en las filosofías así, pues tipo eso, estoicismo, budismo y tal, quizá lo llaman más eso, como un malestar, un dolor, ¿no? Sí. Más que nada para no interpretarlo como... Porque sufrir al final es que lo padeces, en el sentido... Sí, masoquismo. Claro, como más... que lo vives como, con mucho desagrado, ¿no? Con mucha resistencia, mucho rechazo, ¿no? Pero una cosa interesante es justamente esto que estabas diciendo, es que en ese, o sea, bueno, dentro de un tiempo tendremos un episodio muy interesante sobre la inteligencia artificial y hoy día se está hablando mucho de esto que estás hablando también, de que la inteligencia artificial lo que nos, bueno, la inteligencia artificial y muchas de las cosas que están pasando en nuestras sociedades ahora, ¿no? De cómo se presenta el conocimiento, el aprendizaje, los espacios, ¿no? Es la falta de fricción, ¿no? Siempre esa idea de que todo se presenta más suave, más fácil, más limpio, más neutro, aparentemente, ¿no? O más amable, ¿no? Más positivista, ¿no? Todo, donde falta esa dialéctica, ¿no? Se está anulando todas las fuerzas que necesita el ser humano para funcionar y para seguir el movimiento. El movimiento tiene rozamiento. Claro, sí, ¿no? Es que esto es algo físico incluso. O sea, tú necesitas una resistencia. O sea, el movimiento tiene resistencia en la física. O sea, y la resistencia está ahí como jugando con el movimiento. O sea, la fuerza que tú tienes que aplicar es necesaria porque hay también resistencia y es parte de la realidad. Entonces es muy interesante cómo la fricción, la resistencia, el dolor, ¿no? Los malestares, los dolores, ¿no? Son parte necesaria de esos procesos del movimiento. Si no, no hay movimiento. Probablemente, de hecho, mira, antes cuando estabas hablando de los hitos, yo estaba recordando, cuando estabas hablando de lo de llegar, ¿no? A ciertos hitos y tal, de pronto me ha venido, claro, el último hito es la muerte. O sea, quiero decir, al final... lo de estar constantemente buscando el cierre, el último cierre lo vas a encontrar, claro es la muerte. Claro. Y la vida es lo contrario a eso, lo contrario a cerrar, lo contrario a dejarte de mover, lo contrario a dejar de tener incertidumbre, lo contrario a dejar de tener rozamiento, lo contrario a... Entonces, al final, los espacios de felicidad, y como tú bien has dicho, los procesos creativos, ¿no? Siempre tienen esas luces y sombras, ¿no? Quiero una cosa última, que para también, porque creo que es interesante, ¿no? También pensaba... Con esto del sufrimiento, ¿no? El rozamiento y todo esto, y el malestar necesario, ¿no? Que ya hemos dicho que lo vemos parte de la vida y parte necesaria del movimiento y que también nos ayuda en esa dialéctica y que de alguna manera si haces algo creativo que te gusta, aunque haya momentos complicados, todo lo tiñe un color de propósito, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Como una... Pero sí que quiero reseñar algo, o sea, como darle un poco de importancia a... ¿Qué pasa cuando el sufrimiento es muy grande o la pena es muy grande? ¿Se puede ser feliz cuando estás atravesado por una pena muy radical y muy fundamental? Cuando ese malestar no es solo malestar, sino parte de los procesos de la vida, sino es algo, aunque sea parte de los procesos de la vida, pero un malestar muy profundo. Sí. ¿Qué pasa ahí? Pues, mira, a mí cuando me has dicho eso, me ha venido a la cabeza el libro este de Viktor Frankl, no sé si lo he pronunciado bien, pero bueno del hombre en busca de sentido, ¿no?
que ahí es el horror máximo, ¿no? Una persona confrontada a la muerte absurda, a la violencia, ¿no? Y él dice, pues al final las personas que sobrevivieron fueron las que tenían algo, un sentido al que agarrarse, ¿no? Esto es un caso extremo. Sí, sí. Bueno, para el que no lo sepa, este autor estuvo en un campo de concentración, claro. Y es la anulación completa de la persona, claro, ya no es solo el sufrimiento violento, es la destrucción, de claro, a todos los niveles, ¿no? Entonces, él dice eso, ¿no? Habla sobre el tema de... Pues, el sufrimiento máximo puede ser ese. Sin embargo, si tenemos ese sentido, ese por qué y para qué, quizás podemos ver una luz en los momentos más oscuros, ¿no? Y... Sí, yo recogería una cita de Dickens, sí. Una frase muy famosa de Dickens, del Encuentro de las dos ciudades, que dice... The worst of times, the best of times, ¿no? Y esto, por ir un poco cerrando, tenemos que ir cerrando, que se hace siempre muy corto esto, no puede ser. Pero estaba pensando en esos momentos en los que uno sufre mucho, ¿no? Momentos de crisis grandes, ¿no? Donde hemos tenido grandes sufrimientos de cualquier tipo, graves, ¿eh? No hablo de cosas de la vida así más suaves, sino grandes sufrimientos, ¿no? Esos momentos, aunque están atravesados por mucho dolor, yo siento que a veces, por eso me gusta la cita de Dickens, porque siento que a veces en esos momentos de estar en el pozo más profundo, ¿no? En la noche oscura del alma, ¿no? En el momento más horrible, de alguna manera a veces tenemos como destellos, ¿no? No sé por qué pasa eso, no sé si lo has experimentado también este momento cuando estás muy mal, hay momentos, aunque sean fugaces, pequeños, aunque no sean muchos, porque estás mal, pero... Hay momentos de cierta... Porque yo ahí volvería a esa conexión con lo importante de la vida o a esas ideas de propósito, de conexión con algo más que va más allá de ti, ¿no? O sea, hay momentos en los que, a pesar de todo ese dolor, puedes sentir ese destello, que probablemente es a lo mejor lo que decía Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido, ¿no? Cuando hablaba de si estás conectado con esos propósitos, ¿no? De alguna manera esos destellos aparecen y te mantienen, ¿no? De alguna forma, ¿no? Sí, sí. Y pienso que los momentos difíciles también son momentos de revelación de lo importante, ¿no? De alguna manera es ese... Claro. Y por eso no hay clase de yoga que te salve. Claro. O sea, en esos momentos todo eso pasa a un puesto, ni al segundo ni al tercero, es que queda, vamos, lejísimo, ¿no? Los momentos así más, no sé, peores que pueda atravesar una persona, surge este destello y si no surge es muy complicado, ¿no? No piensas que esa persona pueda, o no piensas que puedas salir de ahí si realmente tocas ese punto tan difícil, ¿no? Pero quizás ahí es donde se revela, como en el instante de la muerte, ¿no? Esos momentos fundamentales donde de repente todo tiene o debería en el sentido, sería que lo ideal es que alcanzáramos ese momento de plenitud de alguna manera, ¿no? Por eso, a mí es una cosa que, bueno, cuando hago, ¿no? Coaching con la gente, en algunos momentos ponerlos en contacto con ese momento de la muerte, porque parece también esto es una cosa tabú que no... Y cuando la gente se conecta con ese su ser mortal, decir es que esto un día se va a terminar, o incluso con la vejez, ¿no? Con ya no voy a poder hacer... De repente todo se transforma, porque de repente todo se coloca, ¿no? Las cosas que pasan a ese plano infinito. Lo importante de la vida, ¿no? Todo adquiere un sentido. Un sentido. Y ahí eso, y en eso... O ahí ese es el corazón para mí de eso que llamamos felicidad, ¿no? Bueno, solo mencionar aquí que muchos años también los he trabajado mucho a los estoicos, ¿no? Que hablaban de estas meditaciones de enfrentarte con tu propia muerte, ¿no? Visualizarla como efectivamente palanca, ¿no? Para entender dónde está lo clave, ¿no? Jolín, pues vamos a tener que ir cerrando, Raquel. Me encantaría seguir porque este tema el último tema que hemos tocado, ¿no? Del sufrimiento, de hecho eso nos pone muy serias, ¿no? Porque nos toca con temas complejos, ¿no? De qué pasa cuando no hay ningún destello, ¿no? Ahí es un tema, de hecho justamente este texto que he citado de Mónica Caballá, una persona le hizo pensar justo en el suicidio, ¿no? Como esa falta de
de destello probablemente que te hace seguir, ¿no? Pero bueno, tocando ese tema, que a lo mejor puede ser un banquete algún día, sí. Podemos recopilar brevemente, ¿no? Hemos hecho un tránsito muy interesante por el concepto de felicidad, sobre todo el entendido como en esta sociedad más consumista, capitalista, entendido como esa lista de una serie de cosas que, bueno, con un buen propósito en un momento dado de hacer lo que me gusta, ¿no? Sí. Pero también hemos entendido que esa lista quizá no todo el mundo tiene acceso a poder tener el espacio mental y de recursos para poder hacérsela, ¿no? Y que además está muy orientada a cumplir hitos estancos y separados e independientes y como estáticos, ¿no? Y hemos visto... Claro, lo que además incrementa, haciendo un breve apunte, el sentimiento de infelicidad. Totalmente. Porque claro, si no tienes los recursos, ni el tiempo, ni nada para eso, pues si eso es lo que se asocia a la felicidad, pues estás perdido en ese sentido. O sea, que estás baneado. Es muy interesante esto, ¿no? Cómo ese concepto de felicidad excluye, es un concepto muy excluyente, que excluye a muchísima gente. Claro. Porque no tiene acceso a lo que se te dice que es la felicidad, ¿no? Y pintarla como esos hitos, ¿no? Pero además hemos visto que en este concepto de felicidad, que este concepto de alguna manera va en contra de un sentido de entender la vida quizá más profundo, ¿no? Y más... Bueno, pues eso, que muchas filosofías de las que muchas filosofías han hablado y que las grandes disciplinas que se dedican a la felicidad humana están diciendo, que es que la felicidad está en otro lugar, está en el movimiento, está en ese desenvolvimiento, desenrollar lo que eres, en ese movimiento que hemos dicho, pero no un movimiento de actividades concretas, sino, o sea, me refiero, eso también lo hacemos, claro, pero no tanto como esos paquetes. El yoga. Tenemos que decir que no tenemos nada contra el yoga. Claro, y hay que decir también que el yoga, bien entendido, recoge toda esa sabiduría profunda, ¿no? Estamos hablando, obviamente, de lo que estamos hablando, de los paquetitos de cosas que se nos venden, ¿no? Sí, sí. Que puede ser yoga, pintura o lo que sea, ¿no? Claro. Escritura también. También. Pero en esa idea de, claro, de que la felicidad está en el proceso, bueno, esto un tópico, pero estamos viendo que se sostiene, ¿no? En ese movimiento, en esa incertidumbre, en esa fricción, en ese malestar conjugado con satisfacción, pero que no es completamente una satisfacción lisa, ¿no? Y pulida, sino que es un lugar en movimiento, con donde sombras. Estás un poco despierto, pero hay sombras. Puede haber malestares, puede convivir con una pena grande, ¿no? Mientras siempre haya esos destellos, ¿no? Que aparecen, que suelen aparecer, ¿no? De entendimiento de lo que va la vida, ¿no? Y no sé... Sí, desplazar la pregunta del qué hacia el para qué, ¿no? Quizás si intentamos conectar con la felicidad, desplazar el foco del qué hacia el para qué. Y ahí quizás podamos relacionarnos de otra manera con la felicidad, de una manera más satisfactoria y menos tiránica. Totalmente. Pues vamos a brindar porque ya estamos... El banquete ha llegado a su fin. Sí, es que como nos pedís más tiempo, pues estamos haciendo honor al... Más tiempo. Venga. Pues vamos a brindar. Bueno, brindamos con tinto de verano. Sí, nos vamos, tenemos el bikini ya listo ahí esperándonos. Y nada, pues... a disfrutar también. Disfrutar del verano, disfrutar de todo, de nuestros banquetes y de muchas más cosas. Salud. Hasta luego. Hasta luego.